Le damos la bienvenida a Marian Rojas El Tapé, nuestra psiquiatra, quien hoy viene con un nuevo video que será de mucha importancia para todos ustedes. Espero les guste. La vida tiene un 50% de cosas buenas y un 50% de cosas malas. Es verdad que hay etapas en la vida en las que todo es malo y etapas en las que todo parece mucho mejor. Pero la realidad es que tenemos un 50-50. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el tema es cómo yo percibo la realidad. Enseñarle a mi mente a percibir la realidad de una forma mucho más sana. Hay gente que tiende a verlo siempre todo muy negativo y gente que todo lo ve en clave de oportunidad, en clave de desafío, en clave de superación, y otro que lo ve todo siempre en clave de desgracia. ¿Y por qué se produce eso? O sea, ¿por qué esa gente lo ve en clave de desgracia? ¿Es un tema de sus creencias limitantes o del pasado, de lo que vienen diciéndole o de su genética? ¿O por qué hay gente que es así? O sea, ¿es un tema que lo provoca uno mismo realmente, ver las cosas con ese punto de vista negativo? Bueno, yo siempre digo que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Depende de la interpretación que tú tienes en cada instante de la realidad que te sucede. Un día te enfadas con tu pareja y ese día eso no te afecta a nada, y 3 días más tarde la misma tontería te altera muchísimo. ¿Qué ha sucedido? Un día escuchas una noticia en la televisión y te da pena, y otro día te echas a llorar y otro día te da igual. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede suceder? ¿Será que hay mucha gente que dice, ¿será que tengo un problema de la mente y es que yo tengo unos altibajos, etcétera? Lo que sucede es que esa interpretación de la realidad depende de 3 factores. El primero, el sistema de creencias que tú decías, que es todos tenemos ideas prefijadas como automatismos, como etiquetas que surgen en nuestra mente cuando oímos ciertas palabras, ciertos comentarios. Si a uno le hablan de los toros, para uno puede ser, se inspira, qué cosa más maravillosa, y otro piensa, qué horror, los toros son terribles. Bueno, pues con esto sucede en el fútbol, en la política, en las creencias, en la religión. ¿Dónde has estudiado? ¿Qué tipo de colegio has ido? ¿En qué barrio vives? Si eres de ciudad, si eres de pueblo, si eres del norte, si eres del sur. ¿Qué tipo? O sea, es decir, el otro día iba un programa yo a la SER sobre la tolerancia y hablábamos de que al final pues es muy difícil porque todos tenemos un punto de intolerantes, unos más y otros menos, pero hay un límite donde lo que nos dicen ya nos altera. Sí. Y entonces esa etiqueta hace que una misma realidad, yo la digo en alto y los oyentes pueden decir, ¡ay, qué pasada, qué guay! Y otros digan, ¡qué horror de historia! Porque te remueve, porque tu biografía, tus traumas, tu historia... Que está condicionado por esas creencias, ¿no? Si tú lo que quieres es ganar tanto dinero en tu vida y de repente te llega un tipo, un chico joven, y te dice que monta una startup y le han dado el doble, se revuelve tu tripa, ¿no? Eso es lo primero, el sistema de creencias. Lo segundo es el estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo es clave. Si uno se levanta triste, pues lo que te cuentan ese día pues te altera. Si uno se levanta contento, lo que te cuentan ese día pues te llaman un día y te dicen, oye, que te hemos subido el sueldo un 30%. O sea, da igual que ese día te hagas un esguince, porque te haces un esguince feliz. Entonces mi padre siempre cuenta una historia que un día mi padre jugaba al fútbol todos los domingos y que vio a lo lejos a un chico que se caía, estaba en la portería, hacía de portero, tiraban un balón y se tiró al suelo y gritaba de dolor, que parecía que se había roto la muñeca, y cuando llegó mi padre, que es médico también, le dijo, ¿estás bien? Y le dijo, ha sido la mejor parada de mi vida, ¿no? O sea, ha dado igual que se hubiera roto el hueso, la pierna, o que estuviera en una ambulancia. Bueno, pues el estado de ánimo hace que las circunstancias nos afecten más o menos. ¿Y de qué depende nuestro estado de ánimo? Y aquí yo animo a los oyentes a comprenderse y a entenderse. Uno, saber quién soy yo, cómo es mi forma de ser, saber qué cosas me alteran. A veces la personalidad tímida ante actos sociales se bloquea, entonces es entender cómo es mi personalidad y entender qué cosas me suben y me bajan. Hay gente que le baja no dormir, hay gente que le tiene en general a nadie le sienta bien no dormir, pero es que hay gente que le altera muchísimo la falta de sueño. Afecta especialmente. Las circunstancias de la vida, cuando de repente pues tienes épocas económicamente donde estás peor, donde tienes a alguien enfermo en la familia. Luego todo el tema de la bioquímica, y entonces esto es muy interesante porque... esto si no luego lo hablamos, pero todo el tema de la inflamación del cuerpo, las enfermedades hoy en día autoinmunes, las artritis, las amigdalitis, o todos los temas relacionados con el aparato digestivo, tiene mucho que ver con el estado de ánimo, por 2 razones. La primera es en el aparato digestivo, que el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, de mi cerebro, tiene que ver con cómo funciona mi sistema digestivo, porque yo le absorbo en mi sistema digestivo. Colon irritable, colitis ulcerosa, alergias, intolerancias, pues ya tengo la serotonina ahí que no me llega bien al cerebro, y como hay un punto bioquímico en todo esto, pues tiendo a ser una persona más depresiva. Pero también hay medicaciones de algunas enfermedades que como efecto secundario tienen alteración del estado de ánimo económico. O sea, ¿cuál es? O sea, hacer un diagnóstico, porque si no somos muy dramáticos y mi vida es terrible.
Sí. Mucha gente viene y me dice, Vamos mi vida a es terrible. todo lo opuesto, claro. Y digo, vamos a ver, o sea, dame un diagnóstico de qué es terrible tu vida, tu matrimonio, es terrible tus hijos, es terrible tu salud, es terrible porque no todo suele ser terrible. O sea, en general mi experiencia, y yo soy psiquiatra, es decir, que yo me dedico a ver gente que sufre, la mayor parte de la gente no lo tiene todo terrible. Y el tema es enseñar si es todo tan terrible como lo ve o es que su capacidad de percibir la realidad está dañada y lo ve todo terrible. Yo tengo una paciente que le pase lo que le pase, todo lo ve siempre en clave de drama. Y qué mal y pasó esto, y mi hija ha tenido otro hijo, y si luego se queda sin trabajo, se quedará sin dinero para dar de comer a su... O sea, todo es un drama. Claro. Entonces hay cosas que son un drama en sí, y hay personas que lo que tienen es un tema de filtro, de manera de percibir la realidad. Entonces, tomar conciencia, ¿no?, sobre cómo nos hablamos y cómo estamos viendo esa realidad y si realmente es así o es un poco nuestra forma de adjetivarla, ¿no? Totalmente, o sea, porque muchas veces te sorprende decir, oye, voy a cambiar la manera en la que me hablo. En vez de hablarme siempre en clave de qué cansado estás, o qué cansado estás, o qué mal te está yendo en el trabajo. La verdad es que últimamente no tienes dinero para nada, tu marido o tus hijos. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el primer paso de todo esto que yo puedo superar? Entonces, cuando uno tiene el diagnóstico hecho, yo soy muy de escribir. O sea, considero que escribir... Sí, el diario... Sí, de hecho, ¿no? mi padre me ha regalado una libreta por mi santo y que me encantó que pone Handwriting Beats Keyboard, ¿no? Qué bueno. Parecido a la bomba, ¿no? Sí, 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 Porque, buenísimo. porque yo todo lo escribo y al final hoy en día sabemos que cuando uno escribe, para que si alguno lo está escuchando, que lo sepa, lo hago muchísimo con mis pacientes y les va fenomenal, en el cerebro hay una zona, que es la amígdala, que es la zona de la rabia. Y cuando uno está muy rabioso, si lo empieza a escribir, empieza a escribirlo en un papel, con boli, papel, lápiz, y empieza a escribir, hoy me siento rabioso porque este tema, y lo escribo y digo, y esto ha pasado por esto, sabemos que para poder escribir ese fuego que está en la amígdala tiene que pasar por unas zonas que son como si fueran congeladores. Entonces, en el momento que lo empieza a escribir, apacigua. Por eso toda la vida la gente escribía diarios. Que es buenísimo. Yo creo que es la mejor terapia. Yo lo recomiendo un montón, que la gente escriba, y sobre todo cuando le pasan cosas. Precisamente yo suelo poner, bueno, pues me pasa esto, me genera estos sentimientos. Esto es maravilloso. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿No? Y me creo pues afirmaciones o temas. O sea, mucho para hacer introspección, porque realmente cuando te sientas, no sabía que se producía esto que estás comentando en el cerebro, pero cuando te sientas a reflexionar con tu papel y tu boli, es que salen cosas que entiendes además por qué te estás poniendo así, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que ha hecho clic dentro de tu cerebro? Totalmente. De hecho, uno va viendo que se va sintiendo mejor, y a lo largo de la vida, pues yo a mis pacientes, por ejemplo, les escribo yo, todos tienen una libretita en la que yo les dicto ideas o ellos las van apuntando, y ellos luego vienen con cosas escritas y me dicen, y ese día me sentí mejor. Estoy pensando justo en una paciente que trabaja en un banco, que yo le dije, hazme caso en este tema. Entonces, cuando está en el banco muy alterada, pues se pone a escribir y me dice, no sabes lo bien que me sienta, ¿no? Qué bueno, es algo tan sencillo, ¿no? Un hábito sencillo. Tú decías tips sencillos, escribir en un papel y decir, yo soy así. Y yo a todo el mundo le digo, ponte cómo eres tú de forma de ser. Yo esto se lo escribo en la consulta, pero hay veces que si la gente no viene, que lo haga. Y yo soy tímido, introvertido y le doy muchas vueltas a las cosas. Y luego yo digo, ¿qué te sucede ante el estrés? Entonces digo, la persona tímida ante el estrés se bloquea. O la persona que le da muchas vueltas a las cosas ante el estrés entra en pensamientos en bucle. Y eso dice, y quedó y no quedó, y pasó y no pasa y tal. Y entonces, en estas dos cosas, el que se bloquea quizá tenga un ataque de pánico, y el que entra en pensamientos en bucle acaba en un estado de tristeza y de vacío existencial. Y entonces, cuando uno se lo ha escrito en una hoja de papel, dice, vale, ¿y cuáles son mis factores de estrés? Mis factores de estrés son, 1, los actos sociales; 2, ver mis cuentas en el banco; 3, encontrarme con mi exmarido; 4, ver a mi suegra y... O estar con tus hijos una tarde entera porque te subes por las paredes, ¿no? También. Pues cuando uno sabe cuáles son sus factores de estrés, cómo es uno de forma de ser, y si yo, el otro día lo hablaba con una paciente, me decía, yo es que siempre son migrañas, y yo le decía, vale, pero tú eres una persona que le das muchísimas vueltas a todo. Y cuando tienes un factor de estrés, al día siguiente tienes migrañas. Vamos a manejar, en vez de la pastilla de la migraña únicamente, vamos a entrar en tu forma de ser y en tus factores de estrés. Y la clave, o sea, lo que hoy en día vemos es que esto funciona muy bien. Claro, porque no todo se soluciona a golpe de pastilla, ¿no? Porque, claro, también hace falta hacer una terapia para cambiar un poco lo que es la base.
¿no? Cómo eres tú, cómo percibes tú esa realidad, cómo te afecta, porque la pastilla en un momento dado puede solucionarte un momento, pues un pico de ansiedad o a regular un poquito el sistema por dentro, pero al final el trabajo, que es lo que hacéis también vosotros, una terapia más de ir al fondo de la cuestión sin tampoco, me imagino, indagar demasiado, ¿no? Que hay gente que se queda como indagando mucho en la infancia yo siempre digo que cuidado con las terapias imposibles en la gente que dice, es que claro. O sea, hay veces, estoy pensando en un paciente que tuve la semana pasada, en el que es una persona que tiene unos traumas en la infancia, los ha trabajado con algún terapeuta, pero yo veo que le están bloqueando muchísimo y alguna técnica que aprendí en Camboya y que luego me formé en España, que se llama MDR, que es para traumas, es la técnica que se utilizó en el 11S. Y entonces lo que haces es una especie de hipnosis, pero sin dormir al paciente, trayéndole a la mente las imágenes traumáticas y se las vas haciendo como mitigar la intensidad que tienen. Es una técnica que funciona muy bien. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces uno tiende a indagar, y entonces la conclusión, el 90% de las personas que indagan tanto, es que acabas odiando a tus padres, porque son los culpables. Totalmente de de acuerdo, y a tu infancia y a todo lo que haga falta, porque yo creo que al final, o sea, es verdad que es bonito, ¿no? Pues tener recuerdos bonitos del pasado, ¿no? Tampoco pensar siempre que todo el origen de tus maldades de ahora tiene origen en el pasado. Es bonito ilusionarse también con el futuro, ¿no? ¿Cómo hacemos crees tú, para tener un equilibrio, ¿no? Entre todo lo que nos viene pasando, todas estas creencias, todo esto que nos viene limitando, ese futuro que nos genera también mucha angustia, mucha ansiedad, ¿no? Esa incertidumbre, y al mismo tiempo que lo que se nos pide, ¿no? Que es vivir el presente. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que viva con menos angustia y más centrado? Pues yo creo que sabiendo que la felicidad está en el hoy y en el ahora, ¿no? O sea, es decir, las cosas buenas de la vida están en el ahora mismo, en el poder decir, pues yo ahora quiero hacer esta cosa y quiero disfrutar de esto pero en este instante. La felicidad está en estar instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Si vives enganchado en el pasado, te conviertes en un depresivo. Si vives constantemente angustiado por el futuro, te conviertes en un ansioso. Total. Depresión y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Si tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado y del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Y el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Y ahí está el cuidado de la historia. Entonces el tema es decidir, y esto cada vez se está haciendo más con técnicas como el mindfulness, etcétera. Es decir, escucho música, veo una puesta de sol y de repente desconecto, intento, o me dejo llevar por mis pensamientos, pero sin hacer 74 cosas, sino parando, porque el organismo no está diseñado para vivir siempre en ese estado de estrés. ¿Y cómo hacemos? Porque a veces incluso intentando practicar el mindfulness, ¿no? O estar en silencio, como dices, viendo una puesta de sol, la cabeza empieza a irse como para todos los lados, ¿no? O sea, es que realmente es difícil, al ritmo al que vivimos, la de cosas que tenemos que hacer, ¿no? El mantener esa mente sin que se vaya o al pasado o al futuro, es que casi es como tarea imposible, bueno, ¿verdad? Es que yo creo que es muy difícil, pero si te das cuenta de una cosa... Pasamos toda la vida intentando hiperestimular a los niños a que hagan miles de cosas, actividades extraescolares. Estaba cruzando una acera y de repente oigo una madre que le dice a su hijo, que no tendría más de 7 años, le dice: no te olvides que mañana tienes clarinete, el matemáticas, el japonés, no sé qué, o sea, el chino. Yo miré al niño y el niño, sí, claro, mamá. Y pensé, pobrecillo, o sea, dije pobrecillo en el sentido de un niño de 7 años que iba con 4 mochilas hipercargado y dije, es que no nos damos cuenta que no podemos quemar etapas. El cerebro del niño tiene sus etapas. Nos pasamos la vida intentando hiperestimularles, que sepan de todo, que sean los mejores, qué tal, y luego nos obsesionamos con 30 años o con 40 o con 50 en aprender a parar. Pero ¿cómo vamos a aprender a parar si cuando nuestro cerebro se estaba formando le hemos metido 150 millones de cosas?
Parar tiene mucho que ver con la capacidad de prestar atención al instante presente. Y volvemos a entrar en nuestra corteza prefrontal, la zona de atención, concentración, resolución de problemas y control de impulsos. Es una zona básica. Hay psiquiatras que consideran, y neurólogos, que la felicidad tiene mucho que ver con un buen autogobierno, o sea, gestionarse bien. Es decir, yo presto atención a un libro, a una conferencia, estoy sentado en un restaurante y espero a que llegue otra persona a comer y no me como todo el pan. Es decir, me gestiono como ser humano. Autocontrol. O sea, que no es una represión, es que yo gestiono todo lo que me apetece. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una sociedad que es la sociedad de la gratificación instantánea. Lo tenemos todo, chispazos a golpe de clic. Todo lo que quiero lo tengo. O sea, no espero a nada. Me compro una cosa y llega a mi casa en 2 horas, en 6 horas o al día siguiente. Quiero cenar chino, japonés, quiero recibir un libro, me quiero comprar algo, quiero ver una serie y me veo 5 capítulos, quiero quedar con alguien o quiero que alguien me diga que me quiere, me subo una foto y likes. O sea, es decir... ¿Y eso cómo nos afecta, que todo tenga que ser tan inmediato? Bueno, estamos cambiando también. ¿Esto afecta, por ejemplo, a nuestra genética? O sea, ¿seremos un poco diferentes a futuro? Sí, está afectando a muchísimos niveles. Al primer nivel que te diría sería a nivel psicológico, es decir, tener todo cuando quieres, y nivel la capacidad de esperar. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? La parte de ser feliz en esta vida consiste en tener bien gestionada la voluntad. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Entonces, qué interesante. Mira, me lo han preguntado a mí muchas veces que cómo hago para tener fuerza de voluntad, ¿no? O gestionar la voluntad. Es que esa definición que has dado me parece maravillosa. Es de mi padre. Es de mi padre. Mi padre, cuando yo era pequeño, escribió un libro en el que vendió 1 millón de ejemplares sobre la conquista de la voluntad. Qué y bonito. él todavía no conocía la corteza prefrontal porque no se había descubierto. Y ahora cuando lo ve, dice, yo pienso, fue un visionario. Un visionario total. Y entonces, la capacidad de posponer la recompensa es, yo quiero algo y no lo tengo, y espero. Yo tengo algo, y aunque me apeteciera tenerlo, yo no lo tengo no lo tengo en este momento. Y entonces, ¿por qué? Porque las 2 principales cosas que generan felicidad en esta vida tienen que ver con los afectos, con el amor, con el cariño y con el trabajo bien hecho. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta con tus amigos.